presencia de cada uno de ustedes, de las personas que en tiempo real están conectados, genial, y quienes posteriormente estarán observando. También me fascina poder contar con la presencia de cada una de las personas que en un momento determinado estarán viendo esta sesión. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo del momento en el que se encuentren. Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar contando un poco acerca del curso, cómo se maneja el curso. Vamos a dejar la primera actividad como tal para aula invertida y va a ser bastante nutritivo. Recordemos que tenemos, de manera muy breve, que tenemos dos tipos de encuentro en tiempo real, que será aula invertida, en donde los ejercicios que vemos los van a realizar ustedes y ustedes son los protagonistas. Allá vamos a poner en común, hacer unas plenarias muy enriquecedoras, y tenemos otros encuentros que ustedes pueden ver de manera sincrónica, que son estos, en los cuales les explicaré y tendremos una noción de qué se trata cada cosa. En esta primera sesión es simplemente observar qué es lo que ocurre con Lógica 1, de qué se trata esto de Lógica 1. Así que les voy a compartir para que veamos un poco acerca del plan de estudios. Así vamos a conocerlo de mejor manera. Objetivo: desarrollar en los estudiantes la capacidad de identificar y reconstruir argumentos. Vamos a tener aquí unas situaciones que son muy interesantes y muy importantes. Reconstruir argumentos. Ser capaces nosotros de hacer un argumento, de saber si un argumento está por ahí separado en partes, en piezas, darnos cuenta de cuál es la conclusión, de qué es lo que justificamos, cuál es lo justificado. Pero para poder hacer argumentos, primero necesitamos una serie de presaberes interesantes. Los específicos: identificar las afirmaciones que hace un escritor o un interlocutor, así como las implicaciones que éstas tienen. Identificar la línea argumentativa desarrollada por el autor, cuáles son las evidencias que aporta, las razones que da, cómo lo justifica y a qué conclusiones arriba. Reconstruir argumentos completos. Varias de estas sesiones las vamos a ver juntas. Sesión 1, vamos a ver objetivos, temas, evaluación, bibliografía, evaluador del pensamiento crítico, y aquí empieza a perfilarse algunos presaberes importantes, como por ejemplo la verdad, qué es la verdad, etcétera. Luego vamos a ver también, todo esto lo podemos ver en una misma sesión, lectura pasiva contra lectura crítica. Vamos a ver también 4 tipos de enunciados complejos. Esto es fundamental para más adelante entender negaciones, conjunciones, disyunciones, y así vamos a llegar al conector lógico. Vamos a llegar a los elementos de los argumentos. Lo primero, antes de ver premisas y conclusiones, lo primero es la proposición, que es cómo se hace, tipos de lenguaje, y ahí sí podemos empezar a profundizar. Premisas, conclusiones, indicadores de premisas y de conclusiones, argumentos inductivos y deductivos, diferencias entre argumentar, demostrar, distintos tipos de pruebas y de silogismos, como silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, modus ponens, modus tollens, reducción ad absurdum, y herramientas para la producción de argumentos. Esto es a grandes rasgos lo que se ve en el curso. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? ¿Cómo evaluamos? Vamos a tener 3 exámenes de igual importancia. Los exámenes son el primer parcial de lo que hemos visto desde la clase 1 hasta la clase 4 o 5 próximamente. Yo les diré cuándo sea el momento de presentar el parcial, cuándo es un momento oportuno, que ya tengamos suficientes elementos de juicio. Bien, en ese vamos a ver de manera parcial a ese corte de lo que hemos visto. En el examen 2, cuando terminemos los temas, vamos a ver el parcial desde lo que terminamos el anterior hasta el último tema. Como allí va a haber una aula invertida, podemos ver si hay dudas de lo que hemos visto en todo el año, vamos a hacer análisis, y de acuerdo a esto pasamos entonces al examen final, en donde ya acumulamos lo visto durante todo el semestre. Aparte de esto, es fundamental para yo ver su participación, su conocimiento, su avance, qué tanto ha comprendido, en dónde están las dificultades y poder llegar a corregir. Es muy importante estar en algunas o en todas las aulas invertidas para que pueda participar, mostrarnos sus ejercicios, ver qué ha hecho, y eso sí, siempre hacer los ejercicios, siempre. Eso sí es
una condición sine qua non, una condición absoluta y necesaria para llegar al aula invertida, haber hecho los ejercicios para comprender y poder trabajar de mejor manera. Los universitarios en formación académica, sin importar el área de conocimiento en que se preparan, necesitan elementos de lógica que les permitan argumentar de manera correcta, de manera coherente y de manera crítica. No solo en temas propios de su profesión, sino también en temas y razonamientos propios de la vida cotidiana. Y aquí comienza a aparecer esta palabra tan particular, lo del pensamiento crítico. Esta palabra del pensamiento crítico. Les hago una pregunta, ¿será que el pensamiento crítico se aprende? ¿Será que el pensamiento crítico es innato? ¿Nacemos con él? ¿Qué consideran ustedes? ¿Quién me quiere contar? Levante su mano. Están así de tímidos, entonces comencemos con cualquier persona a ver qué opinión tiene. Voy a comenzar en orden. Querida Ana Juliet, cuéntame por favor, ¿qué opinión tienes tú? ¿Tú piensas que el pensamiento crítico se nace con él? ¿Se aprende? ¿Qué consideras al respecto? Hola, profe. Profe, yo opino que el pensamiento crítico se aprende a medida de que uno va estudiando, va leyendo, va investigando y obteniendo información. Ahí aprende uno a, pues, como a tener esa crítica y a diferenciar unos aspectos de otros. Muy interesante. Bueno, entonces, según la perspectiva que nos has dado, que es supremamente interesante, lo aprendemos. Pero la pregunta que me surge, ¿me lo puedes contestar tú o otra persona que opine lo mismo que tú? La pregunta que me surge es, nosotros lo aprendemos, pero ¿se enseñará o es un proceso propio que uno va madurándolo? Profe, pues yo pienso que es un proceso propio de cada persona. Gracias, María Paula. Entonces es un proceso propio. Y si es un proceso propio, aquí uno podría preguntarse, ¿será que estamos perdiendo el tiempo entonces en unas clases que nos ayuden al pensamiento crítico? Porque si es un proceso más propio, de pronto podría terminar siendo una pérdida de tiempo que otra persona. ¿Será que yo puedo decirles, sean críticos, aprendan este es el pensamiento crítico? De pronto puede que no, ¿no es cierto? Sería que estamos perdiendo el tiempo, vamos a analizarlo. Es un punto chévere. Sobre esto partimos. Así que para la próxima sesión, la primera actividad para la próxima aula invertida. La primera actividad es la siguiente. Quiero que por favor escribamos un texto breve, muy breve. No lo vamos a googlear. Es decir, no es googlearlo. No. Es lo que cada uno de nosotros opina de manera argumentada, eso sí, en un nivel universitario. No vamos a responder como un niño de primero que está empezando a escribir, ni como un niño de quinto, ni como un joven de 11, sino que vamos a escribir como un joven universitario. Vamos a hacer pequeños párrafos sobre un par de definiciones. Quiero que me definan para ustedes según lo que creen, según lo que han entendido, según lo que han visto. Algunos tienen mucha información, otros poca. ¿Qué es la lógica? Primero, ¿qué es la lógica? Segundo, ¿qué es el pensamiento crítico? Tercero, ¿qué es la argumentación? Y por último, ¿qué es la retórica? Ah, no, por último no. Por último, ¿qué es la verdad? Ese es el más difícil de todos. Ese es un problema severo, fortísimo. ¿Qué es la verdad? No estoy esperando la última palabra. Quiero que me cuenten cómo lo analizan. Entonces me ayudan a reconstruir. ¿Qué es la lógica? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es la argumentación? ¿Qué es la retórica? ¿Y qué es la verdad? Esas fueron las 5 que les dije, ¿verdad? En ese orden. Sí, señor. ¿Y se le envía dónde? Al correo. Tráiganlo para la aula invertida, no me lo envíen. Tráiganlo para la aula invertida. Yo el lunes, quien todavía no tenga idea de la aula invertida, el lunes voy a mandar un correo definitivo donde va a tener toda la claridad. Quienes ya saben, no hay ningún problema. Entonces, para la aula invertida van a traerme qué es lógica, qué es pensamiento crítico, qué es argumentación, qué es retórica y qué es verdad. Y vamos a charlar sobre eso. Eso va a ser el inicio de la próxima aula invertida y sobre eso vamos a trabajar también en la próxima clase. ¿Listo? ¿A qué día habría que tener? Como te digo, el lunes yo les voy a mandar el correo a quienes todavía por alguna cosa no lo tengan y van a saberlo. Los que ya lo saben, perfecto, ya está definido, muchos ya está definido, pero es que hay un grupo que está apenas empezando, un grupo nuevo que todavía me van a dar las listas, por eso yo creo que ustedes son de ese grupo que me está preguntando y el lunes les mando todo para poder decirles, listo, los que son del grupo nuevo, para el lunes tienen la información. Los demás ya saben cada uno cuando les toca su aula invertida. Listo.
Entonces, no hay ningún problema. La otra semana vayan realizando y la otra semana cuando les corresponda nos vamos a ver. Perfecto. Continúo presentándoles lo que les venía diciendo. Continúo presentándoles. Las capacidades intelectuales más relevantes para procesos de razonamiento son las de jerarquización, análisis, síntesis, juicio y clasificación. Estos son procesos cognitivos del ser humano, pero muchos de esos son computacionales, también los puede hacer una máquina. Pero hay procesos que son maravillosos, que nos llevan a nuevos descubrimientos. Esto es, por ejemplo, la capacidad de hacer inferencias. Para hacer inferencias es que el ser humano ha llegado a nuevos descubrimientos de maneras maravillosas. Algunos son maravillosos. Por ejemplo, cuando se descubrió la forma hexagonal del benceno. ¿Alguien sabe cómo se descubrió la fórmula helicoidal de la fórmula hexagonal del benceno? ¿Alguien tiene idea? ¿O ninguno tiene la idea? No, no, señor. Pues les cuento que hay un personaje que se llamaba Kekulé y estaba estudiando el benceno hace mucho tiempo. Tenía toda la parte química allí, estaba haciendo y no le daba, no era capaz de encontrar cuál era la estructura. Estudiaba en 1865 cómo poder hacer esa estructura y no le daba, no era capaz de encontrar para poder hallar cómo poder hacer otro tipo de elementos a partir del benceno. Y estaba muy maduro, pero le faltaba. No encontraba cómo hacerlo. Una noche se durmió en el fuego al lado de la chimenea. Justo antes de dormir, en esa etapa de duerme vela, estaba observando algunas llamas que después de salir del fuego se relamían en el aire y parecían como que se mordieran a sí mismos. Entonces, Kekulé vio en ese momento y pensó que eso se le parecía a la famosísima serpiente que algunos llaman Uruboros, otros lo llaman Kundalini, la serpiente que se muerde a sí misma, la representación del eterno retorno. Se durmió pensando en eso. Cuando estaba dormido, vio a la serpiente, justamente a la serpiente que se muerde a sí misma, a Uruboros, y mientras la veía de forma hexagonal, veía los 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la veía en forma hexagonal, y se mordía a sí misma. Y en ese momento, justo en ese instante, empezó a pensar que quizás la fórmula en la cual estaba el H, el C, el N, el H, todo lo demás de lo que compone el benceno, era justamente una forma hexagonal. Cuando se despertó, comenzó a echar el lápiz y por completo le solucionó todo lo que había estado durante años trabajando y no podía hacer. Eso es lo que, por ejemplo, según Jung, se llama serendipia. Pero hay autores mucho más científicos, porque para muchos psicólogos, especialmente ahora que está nuevas disciplinas mucho más fuertes como la neurofisiología, todo lo que decían los analistas era casi que ciencias ocultas. Entonces, otro tipo de autores más científicos no lo han llamado sincronicidad, sino serendipia, y le han dado también otro nombre muy interesante, que es un tipo de pensamiento aparte de la inducción y la deducción, que es el pensamiento abductivo. No importa cómo lleguemos nosotros al conocimiento, esto ha pasado muchas veces. No importa si parece azar o si es otro tipo de producción. Lo importante del caso es, el ser humano es capaz de sacar conclusiones a partir de cosas previas. Si, por ejemplo, él se hubiera acostado solo viendo el fuego, pero antes de dormirse no lo hubiera relacionado con un personaje mítico que representa el tiempo cíclico y el eterno retorno, ¿será que él se hubiera podido soñar con esa serpiente que representaba el tiempo mítico y el eterno retorno si nunca había tenido un referente de eso? No. No hubiera podido ocurrir. Entonces, incluso cuando por medio de procesos inconscientes que ni siquiera sabemos cómo, por puro azar, o como diríamos de una manera más popular, que es una palabra castiza, por chiripa, por puro azar llegamos a un descubrimiento, aunque fuera puro azar, siempre detrás de ello hay unas bases y hay un conocimiento. Si él no hubiera podido relacionarlo con algo, difícilmente hubiera sido capaz. Entonces, miren ustedes que el ser humano es capaz de inferir relacionando conocimientos previos. Eso es muy bonito. Para poder inferir requiero conocimientos previos. Y eso es muy importante también para el pensamiento crítico. Si yo no tengo pensamiento previo y conocimientos previos y preconceptos, ¿qué va a ser el pensamiento crítico?
va a ser un chisme, simplemente va a ser chisme. Voy a hablar de lo que no conozco, voy a especular, ¿sí? Y esos son prejuicios, chismes y una cantidad de cosas que no se relacionan con el pensamiento crítico. Entonces la capacidad inferencial es profundísima e importante. Basarnos en los sentidos, pero ser capaces de trascender los sentidos. Nos permite tomar informaciones, relacionarlas, diferenciarlas, asociarlas y con base a ellas llegar a otras informaciones que el sujeto anteriormente no conocía. Esta capacidad normalmente ha sido llamada pensamiento inferencial, la cual nos permite ir más allá de los conocimientos que nos ha dado la experiencia directa de los sentidos y de las creencias. Nosotros tenemos muchas creencias subjetivas. Eso es algo muy interesante. Hay muchas cosas, por eso es que el ser humano es tan complejo. El ser humano es complejo y estudiar al ser humano es todo un reto. ¿Por qué es un reto? Porque si yo estudio, por ejemplo, las ciencias naturales, cada vez, o cualquier situación física, cada vez que yo repita una experiencia, si es una ley, siempre se va a repetir. Pero el ser humano es muy complicado, solo podemos hacer aproximaciones fractales. Entonces decimos, el ser humano se comporta de tal manera. No podemos decirlo, decimos, tiende a comportarse así. Cuando está en grupo, tiende a comportarse así. Hay modelos matemáticos fractales que nos explican la tendencia del ser humano, pero siempre existen personas contestatarias que reaccionan de una manera diferente. El ser humano puede reaccionar, dicen, tienes que hacer esto, y ¿qué es lo primero? Tengo, ay, y sale y hace lo contrario. No puedo ir a la fiesta, no puedo. El ser humano tiene esa particularidad. Puede resultar contestatario y hacer algo totalmente diferente a lo previsible. Por eso es difícil estudiar al ser humano. Por eso es complicado. El ser humano tiene distintas tendencias. Es complicado tratar de resumirlo y delimitarlo a una sola cosa. Y es muy interesante esto. Nosotros tenemos entonces algunas situaciones de nuestro fuero interno que son propias, que solo nosotros conocemos. Esas experiencias, las experiencias que yo vivo, lo que yo siento. Por ejemplo, si una persona tiene una experiencia mística y trascendental, el único que puede hablar acerca de ella es la misma persona, pero ninguno de los que está afuera puede estar seguro si es cierto, si le está inventando algo falso, si cree que vio algo y realmente no existió, o si de manera genuina está diciéndole algo que cree haber experimentado. Entonces, por ejemplo, una persona tiene una experiencia mística o una experiencia sobrenatural con algo que lo asusta o con algo que le da paz, lo que sea. Si tienes experiencia mística, trascendental o sobrenatural, la otra persona con quien está hablando nunca va a poder saber si le está diciendo algo que verdaderamente cree que ocurrió, si se lo está inventando, si la persona simplemente está en ese momento, es mitómano y se cree, es una mentira, pero se cree su propia mentira. Entonces no puede darse cuenta de la otra persona. Son experiencias de ontología de primera persona. Solo yo puedo saber si lo que estoy diciendo es verdad o no, y lo peor es que si soy mitómano, si tengo ese tipo de enfermedad, no soy capaz de distinguir si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. O me lo estoy inventando y me estoy autosugestionando. Y por otra parte, hay experiencias de ontología de tercera persona, que son experiencias que sí se pueden demostrar, se pueden comprobar, y todas las personas podemos saber que es así. Entonces la ciencia se las ve con ese tipo de experiencias de ontología de tercera persona, que son demostrables. No mi subjetividad, es que yo creo esto, mi fuero interno, yo estoy convencido de esto, o yo juro que esto, o mi amor por ti es lo más profundo y nunca te seré infiel. Ese tipo de cosas no podemos nosotros saberlas. Es una ontología de tercera persona. Solo esa persona tiene idea si lo que está diciendo es genuino, y aun si fuera genuino, aun si el amor que siente es tan profundo, jamás podremos saber si es cierto las consecuencias que él está asegurando, como que la va a amar toda la vida, que le va a ser fiel. Ni siquiera él sabe si eso es cierto, o ella, ni siquiera él o ella saben si eso que está diciendo es cierto. Simplemente, aunque sea muy genuino el presunto sentimiento que tiene, está excediendo a sus capacidades de saber lo que pueda ocurrir en el futuro. En ese orden de ideas son experiencias de uno, subjetivas, de primera persona, ontología de primera persona, pero hay situaciones de tercera persona que podemos comprobar. Los sentidos no se engañan. Nosotros creemos cosas y resulta que no son así. Si alguien vio alguna vez unas propagandas magníficas, es mi refresco favorito de ese tipo, pero no me gusta de todos modos casi tomar gaseosas o sodas.
había una propaganda genial de un tipo de bebida de color verde que decía, la imagen es nada, tu sed es todo. Quizás alguno de ustedes haya visto. ¿Alguno de ustedes ha visto algún comercial de esa marca, sin importar qué marca sea? ¿Alguno de ustedes ha visto algún comercial de esa marca? Que decía, la imagen es nada, tú sabes todo. Bueno, parece que no. Sí, yo entiendo que soy el más viejito de los que están acá, soy el más adulto, pero bueno, aparecía, por ejemplo, cuando comenzaron los morphings, una dama en un vestido de baño despampanante en una pasarela, y cuando empezaba a acercarse, resulta que hacían un morphing y la presunta dama no era una dama, sino que era un tipo muy peludo, con barba, gordo, con un vestido de baño y con cabello largo. Y decían, la imagen es nada, tu sed es todo, toma tal cosa. Entonces, eso es una realidad, los sentidos nos engañan. Nosotros muchas veces creemos que una cosa es así, y sobre todo si estamos movidos por las pasiones. ¿Quién ha sentido celos alguna vez? Dígame si no ha visto cosas que no hay, si no ha visto fantasmas donde no hay, no ha visto cosas que no son. ¿Quién ha sentido miedo alguna vez en la noche? Dígame si no se sugestiona y cree haber visto de todo donde no había nada. Después, cuando otro es capaz de prender la luz, se da cuenta que el demonio que había visto era un bastón con un sombrero. ¿Cuántas veces no ha pasado ese tipo de cosas cuando estamos movidos por las pasiones, el temor, el miedo, el deseo, etcétera? Muchas veces nos ocurre, es así, los sentidos nos engañan continuamente. Si los sentidos nos engañan continuamente, si nuestros sentidos son limitados, no podemos confiarnos solo de los sentidos, ni tampoco podemos confiarnos solo de nuestras creencias, porque son finalmente cosas que nosotros valoramos para nuestra vida trascendental, espiritual, pero ¿qué pasa con el mundo cotidiano? También tenemos que conocer algo del mundo cotidiano. Allí es en donde entra la ciencia, no a explicar el mundo trascendental, eso es de cada uno, no a explicar, el mundo de la creencia, no a explicar la experiencia de los sentidos, sino ir mucho más allá, a lo que podamos comprobar, a lo que seamos capaces de hacer una experiencia que siempre que se haga se va a repetir. Y eso es lo bonito de la experimentación. Y allí entra el pensamiento lógico. El pensamiento lógico entra justamente cuando nosotros somos capaces de ver otro tipo de situaciones que son mucho más interesantes, como llegar a hacer inferencias, a construir conocimientos, como dice acá, construir un cúmulo de conocimientos que permita trascender las esferas cognitivas ya mencionadas, es decir, la creencia de cada uno o los sentidos de cada uno. Poder conocer el mundo físico. Si yo quiero conocer la vida espiritual y me interesa la vida espiritual, me voy a enriquecer en la vida espiritual que profese. Entonces el musulmán va a leer el Corán y va a tener aquí su Corán para leer. El cristiano va a leer alguna de las versiones, como la latina de Jerónimo o como la griega como la griega de los 72 sabios, la Septuaginta, o como la alemana de Lutero, o va a leer los Upanishads, o va a leer el Ramayana, si es budista, si es hinduista. Cada uno va a nutrir su vida interna de acuerdo a si tiene una creencia. Si es agnóstico, va a nutrir su experiencia con el universo, con el conocimiento, o si es ateo, la misma situación. Cada uno va a vivir su vida particular, pero aquí lo que nos compete es venir a decir que además de esas situaciones particulares, ¿cómo vamos a conocer el mundo natural? ¿Cómo vamos a saber del universo? Y es justamente allí donde entra la ciencia y el pensamiento que cada uno de ustedes está estudiando en sus respectivas carreras. Partiendo de esto, es obvio que esta capacidad debe ser fomentada entre los estudiantes universitarios de cualquier profesión, ser capaces de inferir, de tener pensamiento crítico, de analizar, ser capaces de argumentar. Pues es esta la que le permitirá acrecentar las capacidades discursivas y cognitivas necesarias para construir un conocimiento analítico y crítico formalmente estructurado de fondo a partir de los contenidos que esté aprendiendo en su disciplina básica y en los problemas planteados por las diferentes asignaturas que encuentre en su formación profesional. Entonces, esto es básicamente la justificación de lógica 1, por eso vamos a trabajar de esta manera. Vamos a ir avanzando siempre en cada explicación, vamos a dejar alguna actividad y vamos a trabajar sobre esto. Primera actividad, vamos a definir 5 términos, no los vamos a buscar en el diccionario, no los vamos a googlear, vamos a hacer una argumentación lo más rigurosa, pero de acuerdo a nuestros presaberes o prejuicios. Puede que algunos tengan presaberes, puede que algunos tengan prejuicios, no lo sabemos. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando nos reunamos a charlar sobre eso. Lógica, pensamiento crítico, argumentación, retórica y verdad.
Vamos a definir esos 5 términos y sobre eso comenzamos a hablar. Y tendremos 3 exámenes en el curso. El primero hasta la clase 5, 4 o 5 aproximadamente, yo les diré cuándo. El segundo del resto de clases y el final en el que abarcaremos todo. Siendo fundamental para los procesos realizar siempre los ejercicios y cuando vamos a la aula invertida, allí miraremos qué tal nos quedaron y veremos cómo van los procesos cognitivos de cada uno, sobre todo los procesos superiores de inferencia, argumentación, etc. Perfecto. Voy a presentarles unos 15 minutos de un video muy fenomenal, muy maravilloso y después sobre eso vamos a dialogar. Listo, 15 minutos de un video y vamos a dialogar sobre eso una vez termine el video. Primero voy a hacer una prueba y me van a decir si lo escuchan. Voy a compartirles la pantalla. Me van a decir si lo escuchan. Presten mucha atención. Están viendo en este momento un reproductor de una empresa cualquiera. No vamos a decir el nombre. Están viendo un reproductor, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Me dicen si escuchan. El cosmos. ¿Sí escuchan? Sí, profe. Perfecto. Entonces voy a dejar de grabar un instante porque si no, no puedo subir esto. Cuenten de lo que vimos acerca de Giordano Bruno. Primero, ¿conocen la serie? ¿La han visto? Parece que yo sí la había escuchado, pero nunca había visto algún capítulo o algo. Perfecto. ¿Y les agradó? ¿Les llamó la atención el fragmento que vieron? Sí, muy interesante. Perfecto. Lo que vimos aquí tenemos de Rerum Natura de Lucrezio y aquí tenemos uno de Cusa, que es justamente la docta ignorancia, la docta ignorancia, que fue una base importantísima para Giordano Bruno. 100 años antes de Bruno ya lo había dicho un sacerdote católico, pero lo dijo con mucha sabiduría, tanta que por eso nunca lo juzgaron. Puso fue a hablar a la ignorancia para contar esa historia. Bien, otro día podemos hablar acerca de esto, les consulto. De lo que vieron, ¿esto se relaciona de alguna manera con lo que hemos hablado de pronto o no tendrá relación? ¿Quién me quiere contar? Si tiene relación, qué les gustó, qué no les gustó, etcétera. Cuéntenme algo. Buenos días a Buen día. todos. Mucha relación porque prácticamente a través de análisis, a través de investigación, es que se ha logrado producir el conocimiento académico, científico, técnico, se han hecho descubrimientos, es a través de ese proceso profundo y complejo del análisis, donde la principal herramienta ha sido el cerebro. Mil gracias, mi querido Andrés. Y también un poquito de esa casualidad, ¿no es cierto? Esa casualidad, llamémoslo así. Miren que con que Culé ocurrió y también tuvo una visión Giordano. Eso es muy frecuente en la ciencia, más de lo que creyéramos. Muchas veces hay por azar, por serendipia, sincronicidad, encuentran muchas respuestas interesantes. ¿Alguien más nos quiere compartir? Por abducción. ¿Alguien más nos quiere compartir? Cuéntenme algo, chicos, antes de que cerremos. ¿Qué piensan al respecto? Cuéntanos, Derley, abriste el micrófono. Me parece pues que sí se relaciona directamente con el tema del que estamos hablando, porque tomando el ejemplo de Bruno, él analizó y a través de esos análisis que hizo de los conocimientos que tenía la iglesia en ese tiempo, infirió otro conocimiento mucho más grande, como era el conocimiento del mismo del universo observable frente al universo que giraba alrededor de la Tierra. Perfecto, muy bien, que eran unas esferas, todo el sistema aristotélico tolemaico riguroso, muy interesante. ¿Alguna otra persona para cerrar? Bueno, vamos al azar a llamar a alguien. Acá tengo justo al frente el nombre de Paola Gutiérrez. Paola, cuéntanos qué opinas respecto al video. ¿Se relaciona o no se relaciona? ¿Te llamó la atención? ¿No te gustó? Cuéntanos algo, por favor, Paola.
Mientras Paola puede prender su micrófono, Paola Elizabeth. Juliana. Juliana Hurtado. Luz Davy. Buenos días, profe. Bienvenida. Profe, yo en este caso estoy de acuerdo con la postura del compañero Andrés. Él dice que todo, pues el argumento que dio el compañero. Qué pena, profe, estoy intentando acomodar mis palabras. Correcto. Por un momento me puse en blanco. Correcto. Bien, lo que han participado los compañeros nos muestran que los descubrimientos, que el conocimiento humano, en últimas, se relaciona mucho con la inferencia. Vemos unas cosas, conocemos, pero somos capaces de extraer un conocimiento nuevo. A veces parece azar, parece casualidad, pero siempre de base hay conocimiento. Si Giordano no hubiera conocido profundamente el sistema aristotélico tolemaico, no podría trascender y llegar a nuevas posturas. Así que para la inferencia es fundamental tener conocimientos, y para tener un pensamiento crítico también. Es muy importante conocer, si no, hablamos en el vacío. Perfecto, esto ha sido a grandes rasgos la sesión de hoy, introductoria. Ya sabemos también la actividad que hay para la próxima clase. Vamos a definir en nuestros términos 5 puntos. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a trabajar, y para las personas que sean del grupo de las 11 de la mañana de lógica 1, en 15 minutos continuamos. Para quienes sean del grupo de la mañana del sábado, que es el grupo 21. Quienes sean del grupo 21, en 15 minutos seguimos. Un abrazo, les deseo lo mejor, felicidades y espero que estén de maravilla. Profe, una preguntita.